Roberto Musso, el hombre que rompió las estructuras. Se suele decir que todo tiempo pasado fue mejor, que vamos en claro descenso si comparamos, sobre todo en el arte, las obras que músicos, pintores, dibujantes, actores hacen hoy en comparación con las obras del pasado. El ser humano va cambiando, sería muy aburrido siempre quedarse escuchando la quinta de Beethoven, las cuatro estaciones de Vivaldi, o solamente leyendo, en mi caso, a Sándor Márai. Y de vez en cuando aparecen algunos que se hacen cargo de romper las estructuras y se confunde el alcance de su obra porque todos le achacamos el éxito a que solo llama la atención y nada más. Cuando Roberto Musso comenzó con el cuarteto, había un ambiente muy positivo para esas expresiones. Lo solemne como garantía de calidad ya empezaba a no ser tan venerado, aunque siempre hubieron exponentes que hicieron con rotundo éxito ese camino, pero quiero decir, interpretar copias de canciones que habían sido a todas luces hitos ya empezaba a sonar vacío. Entonces fue ahí cuando Roberto Musso, liderando la banda El Cuarteto de Nos, comenzó a abrir puertas, ¿qué digo abrir puertas? A pegarles patadas, a fuerza de bromas y animándose a tocar temas que asustaban a parte de la sociedad uruguaya de ese momento. Aparte, había otra parte que se fue haciendo más grande, que directamente jugó un apoyo fundamental en una sociedad a veces tan chata como la nuestra. Entonces, Roberto encabezaba a aquellos muchachos que decían cosas que eran acusadas de banales, pero que algo iba quedando. Roberto habló de ser un oriental desertor, poniendo en acordes lo que muchos sintieron como propio, o que tenían la obligación de negar adelante del público. Fue haciendo que la sociedad empezara a debatir, ¿para qué está el arte si no? Tempranamente, en una sociedad católica, Roberto cantó que no quería ir al cielo y hasta que su abuela le decía que en ese lugar supuestamente paradisíaco no pasaba nada. Canción de amor, La disparatada familia Berrantes, eran letras arriesgadas y además hacían una puesta en escena casi teatralizada muchas veces. Después llegó el disco que abrió el mundo del cuarteto, Otra Navidad en las Trincheras. Posicionó al grupo como una banda a seguir, ya se hizo conocido en todo el país y claro, la pregunta era clara. ¿Qué harán después de este disco? El cuarteto se ha caracterizado por buscar siempre una nueva forma en cada disco. Por eso, a los que nos gustaba mucho, era una espera que sabíamos iba a ser recompensada. A veces, no como lo esperábamos, porque el cuarteto hacía su camino, y la gente los miraba con admiración. Y vino Barranca Abajo, un disco que puso a prueba a los fieles, porque se trataba de un trabajo pensado del primer al último tema, con historias que el librito del disco iba contando. ¡Qué tiempos aquellos! En ese disco Roberto dejó temas como Vino en mi jeringa y Tupamaro que son para aplaudir. El tren bala, volvió un poco a aquellas canciones graciosas que siempre, y esto vale la pena remarcarlo, siempre dejaron algún mensaje más. Pero vale recordar lo que generó ese disco, particularmente por una canción, El día que Artigas se emborrachó, que puso a Roberto otra vez en el papel del hombre que nos interpela con sus canciones. Roberto, el que vuelve a hacer volar su imaginación en Bacalao Beach, contando una historia sin sentido, con 30 minutos, pero a la vez atrapante, y por supuesto Morcillo López, que también lo puso frente a frente con la gente de la murga, pero Roberto a esa altura se movía mejor que nadie en esos lugares. La vida es un crecimiento continuo. A Roberto la gente ya le pedía que el cuarteto siguiera siendo el cuarteto y él, porque quería que el cuarteto siguiera siendo el cuarteto, siguió cambiando. Y ya saliendo del nuevo apogeo, se animaron a hacer Revista Esta, donde Roberto se luce como si se anticipara 10 o 15 años a su tiempo con temas como Calla Natalia, con esa frase de «o es solo mi error». Nombrar las canciones y las historias, en el caso de Roberto, tienen un peso de reivindicación, distinta a la de otros cantautores, porque Musso tiene algo que le juega en contra y son los tiempos actuales. Tiempos actuales mucho más volátiles que antes. Hablamos en las columnas anteriores, de los dos ejemplos anteriores, que vivieron su punto máximo de popularidad en tiempos donde si alguien ponía un tema en la memoria colectiva,
se aseguraba no solo que su canción se repitiera un tiempo más extenso que hoy, primero todos tenían que conseguir los discos o cassettes y todo eso, sino también el público no le pedía por un tiempo prudencial otro tema de igual fuerza. Hoy, los temas se pasan como exclusivos un día, para la semana ya estar en los rankings, lo que sea, y a la tercera semana, con suerte, ya se está pidiendo un nuevo tema. Por eso siento que Roberto, manteniendo el nivel siempre de sus canciones, es el cantautor del Uruguay. Un hombre que, estando en pleno sistema de discográfica sin discos y hipersensibilidades a flor de piel, sigue hablando de cosas incómodas para todos, hablando de él. Buen día, Benito, el innombrable, no llora, habla tu espejo. Roberto no ha dejado nunca de tratar de sacudirnos, incluso con discos como Lámina 11, que hoy sufren la inmediatez de tanto barullo diario. Solo veo manchas. La perspectiva de su historia hoy se mezcla con los idas y vueltas de la banda, pero sin dudas, cuando se pase raya en la historia de nuestra música, Roberto tiene que tener un lugar en ese podio. Dejo para el final dos temas que han seguido sorprendiendo, y no hablo del primer cuarteto. Contrapunto para humano y computadora, y para mí, el tema mejor logrado en su carrera, que realmente nos hace poner en el espacio de quienes viven esa situación. 21 de septiembre. Roberto Musso llevó el nivel de textos mucho más allá, con una música que, sin ser algo para resaltar, acompaña de manera perfecta como para que texto y música cumplan la función de expresar lo que el artista quiere hacernos llegar. Que la historia y su tamiz lo pongan en su lugar. Para quien escribe, Roberto ya se lo ganó hace muchísimo tiempo.